Bien, segundo bloque ya del programa de día de hoy, de día de miércoles, y vamos a meternos un poco en el área comercial, ¿no? Porque el próximo viernes 26 es el Día del Empleado de Comercio y queremos saber cómo va a estar la situación aquí en la ciudad de Posadas. No sea cosa que te vayas al supermercado, que dejaste las compras para el viernes y de repente te encontraste con que los comercios estaban cerrados, ¿eh? Para hablar de este tema lo invitamos a Héctor Benigno Gómez, secretario del Centro Empleado de Comercio. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facundo? Bueno, Héctor, te convocamos para saber que nos cuentes un poquito la situación de cómo va a ser el feriado de este viernes. Bueno, como ya es de conocimiento público de los empleados de comercio, fundamentalmente, ¿no es cierto? En particular, 26 de septiembre es el Día de los Empleados de Comercio y está constituido por una ley nacional que es la 26.541, donde establece un día, rige como un día feriado nacional, día no laborable para el trabajador mercantil. Esto significa, si bien no habla de la apertura y cierre del negocio, pero significa que el trabajador no está obligado a prestar servicio ese día. Y el patrón o el empleador tiene que considerar, ¿no es cierto?, y otorgarle el día para que pueda festejar libremente. Pero en línea general, conversando con la generalidad de las empresas de acá de Posada y de donde nos compete a nosotros como filial del Centro Empleado de Comercio, nos pusimos de acuerdo y este viernes la generalidad de la empresa va a estar cerrado sus puertas y de esa forma los trabajadores mercantiles van a tener la posibilidad de festejar su día dignamente como establece la ley, ¿no es cierto? Héctor, ¿por qué se conmemora el 26 de septiembre? ¿Cuál es el motivo? 26 de septiembre se conmemora porque en 1933, de un 26 de septiembre, se promulga la primera ley laboral en el país, que fue la 11.729, 11.729. Ahí se establece, ¿no es cierto?, en esa ley el horario de las 8 horas de trabajo, más el pago de aguinaldo, más las vacaciones, otra conquista también para las mujeres. O sea, se logró muchas conquistas a través de dirigentes mercantiles, ¿no es cierto?, que se sanciona como ley. Y eso fue el basamento y el modelo para las leyes laborales en general, para los trabajadores de todas las actividades. Entonces, en conmemoración, ¿no es cierto?, de esa ley, queda establecido 26 de septiembre. Volviendo a lo que es lo que va a ser este viernes, el problema que siempre surge, que seguramente lo tenés todos los años, es que la patronal no quiere perder un día de ventas, básicamente, ¿no? Bueno, en este caso estamos satisfechos desde el punto de vista del acuerdo que hay. Los empleadores llaman al gremio y están consustanciados y creemos que están entendiendo, ¿no es cierto?, que los derechos, los deberes hay que cumplirlos y le va a dar el día libre a los trabajadores. Por eso decía, en general las empresas van a cerrar las puertas, ¿no es cierto?, para que el trabajador tenga posibilidad de descansar tranquilo en su casa, o festejar como corresponde, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces le puedo otorgar el día libre, pero la empresa está abierta y ya no es lo mismo para el trabajador, porque Claro. él se siente con la responsabilidad y la obligación de que a lo mejor debe estar prestando el servicio, ¿no es cierto? Y tampoco hoy el trabajador prioriza el pago de la jornada que establece, ¿no es cierto?, como un día, un feriado nacional, establece las horas extraordinarias, pero no prioriza tanto eso, sino que quiere tener también su día y descansar, sentirse como que él es un trabajador de comercio, un trabajador empleado de comercio, y ¿no es cierto? Y esto que se logra en el orden nacional a través de tanta insistencia, que hay una ley que establece tal cosa, entonces se siente satisfecho, ¿no es cierto? Y se siente identificado con lo que es el Día del Empleado de Comercio. Entonces, por un lado, satisfacción y beneplácito, ¿no es cierto?, porque acordamos con total tranquilidad y a través del diálogo, en muchos casos por teléfono nomás nos pusimos de acuerdo y en algunos casos un supermercado decían que no habría problema, que ellos acatan la decisión del gremio, ¿no es ¿Y cierto? cuál es la situación que, por ejemplo, en realidad los supermercados grandes o los mayoristas
y también los supermercados chinos, ¿no? Que también... Y bueno, y la situación siempre transmitieron que ellos van a acatar la decisión que tome el gremio, que tome la comisión directiva, que tome el cuerpo de delegados, ¿no es cierto?, de representantes de los trabajadores de las importantes cadenas de supermercados. Y bueno, los supermercados chinos también hemos conversado con quienes asesoran, que son los contadores, y están también consustanciados con esto y van a dar el día libre a sus trabajadores, van a cerrar sus puertas, que es lo que más, la más satisfacción nos da, pero no nos da satisfacción por el hecho de que te cerraban las puertas, simplemente porque nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no es cierto?, aún y a pesar de la crisis que hay. Claro. O sea, esto es lo que por ahí siempre reclamamos como dirigente gremial, que no solamente en tiempo de bonanza, ¿no es cierto?, pongámonos de acuerdo. Que siempre En la tiempo prioridad de crisis, sea claro, el en tiempo de respeto hacia el crisis trabajador, también ¿no? tenemos que tener un sentido común y ponernos de acuerdo. Entonces eso hace de la buena, el buen diálogo que hay, ¿no es cierto?, con el sector empresario, con la misma Cámara Empresarial, ¿no es cierto?, que sabemos los problemas que tienen, sabemos la lucha que están llevando adelante por el tema de los impuestos que ellos interpretan que son muy elevados, etcétera, etcétera. Bueno, pero aún así nosotros hoy acordamos, ¿no es cierto?, que este viernes 26 la generalidad de las empresas de la ciudad de Posadas y la zona que le compete al Centro de Empleo y Comercio va a cerrar sus puertas para que el trabajador mercantil tenga su día libre. Héctor, saliendo un poquito de este tema, me meto con lo que tiene que ver, lo que es un proceso también de muchas charlas seguramente, ¿no? Con el tema de los supermercados chinos, la cadena de supermercados chinos. Ellos siempre argumentaron que dentro de su plantel de empleados, o que las empresas básicamente son familiares. ¿Cómo viene el proceso de sinceramiento, si se quiere, o blanqueamiento de este sector? Bueno, la provincia de Misiones tiene la particularidad de que los chinos eligieron venir a instalarse por estas regiones, ¿no es cierto? Debe ser por el clima, por lo hermoso que es la provincia de Misiones, por lo que genera, ¿no es cierto?, la provincia de Misiones. Bienvenido sea que sea así. Hoy ya contamos con cerca de 50 supermercados chinos en la provincia. La mayoría, en un 60-70%, está acá en la ciudad de Posadas. No todos los supermercados chinos son empresas familiares. Hay muchos empresas chinas tienen trabajadores, ¿no es cierto? Son reacios y resistentes a cumplir con las leyes laborales de Argentina. Acá el sector comercial tiene un convenio colectivo de trabajo que es el 130 y hay que respetar y cumplir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en la Argentina la ley de contrato de trabajo establece, ¿no es cierto?, que tiene sus articulados, ¿no es cierto?, para los contratos, pero también tiene, de acuerdo a la actividad que realiza, ¿no es cierto?, tiene un convenio colectivo, una convención colectiva de trabajo, y eso hay que respetar. Y después tiene sueldos establecidos, ¿no es cierto?, básicos, ¿no es cierto?, donde por ahí son resistentes a cumplimentar esto. Y después tiene la jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo son 8 horas, en algunos casos no respetan, donde estamos constantemente haciendo denuncias, ¿no es cierto? Y después la informalidad del tomar un puesto de trabajo. Hoy nosotros estamos haciendo un fuerte avance sobre el trabajo decente, ¿no es cierto? Queremos terminar ya con esto de decir trabajadores en negro. Bueno, por ahí vamos a empezar a cambiar un poco el rótulo y vamos a empezar a llamar empleadores negreros, empleadores que... Claro, porque es una cuestión claro, conceptual también, ¿no? claro, Decir ¿no? trabajo negro es como Claro, estigmatizar sobre el trabajador. claro, ya por ahí el trabajador necesita ese puesto de trabajo. Pero acá el gran culpable, y nos está diciendo, es el empresario, porque el empresario es el que toma. Por ahí nosotros hace poco presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados justamente para ver si empezamos ya desde el mismo secundario a enseñar como materia, ¿no es cierto?, que el trabajo decente es lo mejor que hay para el futuro. O sea, no son los chicos que están en el secundario, ya como materia, ¿no es cierto?, va a estar incorporado el trabajo decente. Es decir, Entonces, dentro de la currícula escolar. De la currícula escolar. Entonces, ¿qué queremos a través de eso? No empezar a hablar de los índices, que todos sabemos que son altos, no seguir profundizando en el tema que conocemos y sabemos que es real. Entonces empecemos a educar
a los chicos que en el futuro van a ser empresarios, van a ser profesionales, van a ser empleados, ¿no es cierto? Saber lo que no se debe hacer. Entender que a través del trabajo decente se puede tener empresas bien organizadas, trabajadores cumpliendo una tarea con dignidad, ¿no es cierto? Mismos profesionales, ¿no es cierto? Van a interpretar lo que... Entonces, estos son algunas de las cosas que estamos haciendo, todo en virtud de lo que está pasando, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando como modelo de esto que son los supermercados chinos, que nosotros entendemos muchas veces, acá hay muchos supermercados o empresas que cumplen con todo lo que establecen las normas legales, tanto laborales como convenios colectivos, inclusive todos los acuerdos que hay cumplen, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces van, se sientan con nosotros y se enojan porque hay otros, o vienen estas empresas y no cumplen nada, y nadie dice nada y como que está todo bien. Y entonces uno se pone en el lugar de ese empresario también, ¿no es cierto? Y acompaña muchas veces en los reclamos que hace. Porque nosotros le exigimos cuando un trabajador viene a denunciar o a comunicar alguna situación que está incurriendo en la empresa. Pero ¿qué pasa? El supermercado de frente o el negocio de enfrente no cumple con nada y nadie dice nada. Entonces ahí viene el enojo de estos empresarios. Claro, la búsqueda es que sea algo equitativo, ¿no? Claro, por lo menos que la competitividad sea real y genuina, no sé, concreto, ¿no? No que se compita para abajo. Benigno, estamos atravesando una etapa, una situación muy compleja en cuanto a lo económico, ¿no? Baja de consumo, inflación de precios y demás. Por lo cual la decisión empresaria siempre es, o por lo menos la constante, es que cortar por el eslabón más débil, que termina siendo el empleado de comercio. ¿Cómo analizan esta situación, sobre todo en un lugar que te toca proteger al trabajador, básicamente? Bueno, eso también se da estos últimos tiempos. Estamos notando que no está siendo la variable de ajuste el empleado, el trabajador. Y eso es satisfactorio desde el punto de vista que nos permite acompañar en los reclamos que hacen la generalidad de los empresarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también están entendiendo que la necesidad que hay de seguir con un trabajador, ¿no es cierto?, que ya tiene una experiencia, que ya está capacitado para estar al frente de ese negocio, por ahí le hace de que quizás se ajuste por otros lados y no sea la variable de ajuste el empleado, o el despido directamente como en otros tiempos, ¿no es cierto? Entonces, a uno como dirigente, inmediatamente le hace replegar, ¿no es cierto?, la bandera o la lucha que venía realizando cuando se despide a un trabajador y tratar de prepararse para acompañar en el reclamo a estos empresarios, o a la misma Cámara en este caso, que es la que nuclea gran cantidad de empresas de la ciudad de Posadas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la satisfacción es esto, ¿no es cierto?, que hoy por hoy no se nota grandes despidos, no se nota grandes reducciones de horario, no se nota quitas o bajas de salario acá en la ciudad de Posadas, ¿no es cierto?, o por lo menos donde le compete al Centro de Empleado de Comercio de Posadas. Entonces esto nos permite a nosotros sentarnos con la Cámara de Comercio y acompañar en los reclamos que hace. Es decir, ¿se pudo encontrar un punto de equilibrio, digamos, los empresarios para no, digamos, yo que esto no creo repercuta sobre yo creo que ellos están viendo de que no necesariamente tiene que la variable ajuste ser el trabajador, sino que hay otro estamento, hay otro, quizás otras cosas que se puede ajustar o se puede reclamar, ¿no es cierto?, para poder lograr el objetivo que tienen ellos, en este caso particular, las altas tasas de impuestos que tienen, ¿no es cierto? Benigno, salimos un poquito de eso y me meto en el plano político, porque te ¿Cómo no? vimos ya en algunas fotos acompañando lo que es la propuesta de Sergio Massa 2015, con algunos referentes como Juan Carlos Ríos, Intendente Campoviera, Ramón Velázquez. ¿Cómo se da esa mesa, ¿no? Esa conformación de la mesa en base a la candidatura de Massa? Bueno, acá estamos trabajando con el intendente Río, bien lo decís, está también el intendente Aristóbulo del Valle, Hub, algo, no me recuerdo bien, Eldor Hub, y se encuentra Ramón Velázquez, que tiene su partido político, actualmente es diputado provincial y vicepresidente de la Cámara. Y bueno, y quien les habla, ¿no es cierto?, compone esa mesa, que
que estamos llevando adelante. O sea, son los 3 políticos, 2 intendentes y un diputado, y bueno, luego como a través del movimiento obrero, que lo hacemos como una agrupación mercantil, nada para que ningún dirigente sindical que me acompañe en Secretaría de Agricultura se sienta identificado o no tenga inconveniente conmigo, soy claro en esto, ¿no es cierto? Pero sí, coincidimos en muchas cosas que viene haciendo, o por lo menos lo que viene llevando adelante Sergio Massa, ¿no es cierto? En que hay que pacificar el país, hay que salir un poco de este estado de enojo constante, de estar constantemente buscando, confrontando, ¿no es cierto?, o imponiendo ideas y a ver si podemos llegar de una vez por todas a través del consenso, del diálogo, del consenso, a ponernos de acuerdo entre los argentinos. Podemos estar de acuerdo o no con el gobierno de turno, pero no vivir encrispados, ¿no es cierto?, no vivir así constantemente sometidos, ¿no es cierto?, o con temor que nos puede pasar si pensamos distinto o si decimos algo distinto. ¿Y considera que es el espacio que puede poner paño Yo creo frío, que digamos? Massa transmite eso, transmite un hombre joven, un hombre que interpreta muy bien cuáles son los cambios que necesita la Argentina, hasta diría más, interpreto que para una Argentina que viene hace más de 10 años ya encrispada, con muchas situaciones de imposiciones que se instaló en este país, ¿no es cierto? Yo creo que es el hombre que puede llegar a pacificar el país y entre todos los argentinos ponernos de acuerdo. Y después también interpreto que que quizás sea una transición, ¿no es cierto? Que, a ver, en la Argentina, de una vez por todas, tenemos que llegar a gobernar para los argentinos. Yo me acuerdo cuando llegó Alfonsín, el alfonsinazo. Cuando 100 años de democracia, todas esas cosas. Bueno, llega, se va Alfonsín, viene Menem, el menemismo. Se va Menem, bueno, viene otro y así. Viene otro kirchnerismo, el kirchnerismo. Yo creo que hay que empezar a gobernar ya en función de Estado, en función de los argentinos. Y si Sergio Massa, Dios quiera que le toque en suerte, ¿no es cierto?, ser el presidente, interpreto que va a ser el hombre de la transición y empezar de vuelta a volver a los partidos, ¿no es cierto?, al partido del PJ, Partido Justicialista, y a la UCR también tiene que unificarse y empezar, y desde ahí gobernar, ¿no es cierto?, como siempre se hizo, o en otros tiempos se hizo, o como se hace en otros países. Bien, Héctor Benigno Gómez, entonces el viernes, cerrados los comercios. Y, bueno, El viernes los trabajadores mercantiles acá en la ciudad de Posadas y el interior de la provincia que le compete a nuestro gremio, tienen el día libre, el día de descanso, ya confirmaron la generalidad de las empresas que van a cerrar sus puertas. Es importante recordar que está contemplado por la ley, ¿no? Sí, está la ley, la 26.541, que establece jornada de descanso, día no laborable, que rige como una ley nacional. Perfecto, Héctor, gracias por estar en día de miércoles. No, gracias a usted. Nosotros nos vamos a un corte, enseguida volvemos con otro, nos queda poco ya de programa, ya venimos.